Cualitleotac. Cualitleotac. Kevin, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver ejemplos clínicos de los modelos de regresión. Muy bien. Buenas tardes, Jackie. ¿De qué trata tu artículo? Hola, buenas tardes. Mi artículo es un artículo de regresión lineal relacionado con emergencias en Italia y COVID. Muy bien. ¿Y tú, Carlita, de qué trata tu artículo? Hola, bueno, el mío es de modelos proporcionales riesgos proporcionales de Cox, y es sobre los niveles de vitamina D, cómo predicen outcomes desfavorables en pacientes que están en UCIs. Muy bien. Seguimos en la vitamina D, Carlita. Si quieres empezar a proyectar, Kevin. Ayer les escribí un poquito si tenían algún resumen o algo, o el artículo subrayado para que fuera todo más rápido, pero no sé. Creo que no puedo compartir, está deshabilitado. Solo puedo compartir el doc Rodolfo. Que no nos sé. siga aquí con nosotros, los terrícolas. Si quieres, venos contando el artículo. Bueno, es un artículo de... Ahí voy, sí. De un servicio de urgencias, precisamente a propósito de que estamos viendo este tema de urgencias, y es sobre los factores de riesgo que presentan pacientes con infarto agudo de miocardio para desarrollar durante su estancia hospitalaria lesión renal aguda secundaria, porque se ha visto que estos pacientes que desarrollan o que sufren un infarto agudo de miocardio pueden desarrollar esta patología, pero todavía no se ha estudiado bien los factores que lo condicionan, ¿no? O que, no sé si ya lo ven. Sí, Kevin. Ya. Bueno, el título es Risk Factors, bueno, factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes con infarto agudo de miocardio. Y aquí subrayé un poco del resumen para que igual sea más fácil entenderlo, ¿no? Y nos dice que pues la lesión renal aguda es una complicación fatal y seria del infarto agudo de miocardio, pero pues es potencialmente prevenible, ¿no? Entonces, un primer paso para la prevención de esta enfermedad sería identificar los pacientes que están en riesgo de desarrollarla para dar un tratamiento preventivo, ¿no? Antes de que ocurra la enfermedad. Y entonces para eso aquí se diseñó un estudio retrospectivo de 2013 a 2015, donde se incorporó pacientes con infarto agudo de miocardio que estaban hospitalizados en un servicio de urgencias. Fueron 1,124 pacientes y se dividió a los pacientes en dos grupos, ya fuera que desarrollaron lesión renal aguda o no desarrollaron lesión renal aguda, y se realizó una regresión logística múltiple a propósito del modelo que me tocó revisar, para identificar los factores de riesgo independientes asociados con el desarrollo de lesión renal aguda en pacientes con infarto agudo de miocardio. De aquí, no sé si tengan alguna pregunta de esas. Ok, entonces aquí podríamos ir viendo los supuestos, Jackie, los supuestos del modelo de la regresión logística múltiple. Entonces, el primer supuesto de la regresión logística múltiple, ¿cuál sería? Que tienen relación tanto la variable independiente como la variable dependiente. Ok, que tengan relación variable dependiente e independiente. En este caso, ¿cuáles son las variables independientes, estimado? Las variables independientes nos las da aquí en los resultados. ¿Sí? Ellos hicieron primero un análisis univariado para ver cuáles se asociaban en los pacientes y vieron que era la edad, están subrayadas aquí en rojo, la edad, la enfermedad renal crónica de antecedente, el antecedente de hipertensión, la clasificación de Killip de 3 o más, que el infarto fuera de la cara anterior del miocardio, el uso de furosemida y el no uso de YECA o ARAS. Esos de ellos encontraron que se asociaban en el modelo univariado y lo incorporaron en el de regresión logística, que fue el multivariado. Muy bien. Carlita Silva, ¿y cuál es el desenlace? Insuficiencia. De acuerdo al título de la obra. ¿Cuál era? Ya lo puse ahí. El infarto agudo de miocardio. Acute kidney injury es daño no. renal agudo. Ajá, Traducción daño sería renal. agudo. Aquí. Uh-huh. Daño renal agudo, ¿sí? Y precisamente aquí se ve lo del primer supuesto, ¿no? Que era que la variable de desenlace o de resultado fuera binaria o dicotómica.
y así se formaron en los grupos de los que desarrollaban lesión renal aguda y de los que no desarrollaban lesión renal aguda para poder comparar este desenlace dicotómico, presente-ausente, ¿no? Con lesión renal y sin lesión renal. Y las Y variables independientes pueden ser cuantitativas como edad, como cualitativas como enfermedad renal crónica, o cualis como hipertensión, o Kilip-Kimball, ¿cómo lo pusieron? ¿En porcentaje? quali Como clase de Kilip-Kimball, ajá, y como uso de furosemide presente ausente. ¿Okay? presente-ausente. Ahora, Carlita Silva de nuevo. Entonces, ¿cuál es la medida de desenlace clínico? Perdóname, voy a regresar a la pregunta con Jackie. Jackie, ¿cuál es la medida estadística? ¿Cuál es el estadístico que se utiliza para los modelos de regresión? Para todos los modelos de regresión. ¿SOR o otro radio? Es el beta, que es la Ok. pendiente. Cuando nosotros ponemos el exponencial de beta, se convierte en OR. OR. Entonces, la medida de desenlace clínico de los modelos de regresión logística son los ORs. Ujú. ¿Sí? ¿Y Sí. cómo se interpretan los ORs? Bueno, pues ya lo vimos en otras clases, ¿no? Si están por debajo del 1, son de protección. Si están por arriba del 1, De riesgo. de riesgo. Bravo. ¿No? Entonces, y aquí, ¿cuál sería la interpretación final de este resumen? ¿O qué fue lo que encontraron en este estudio, Kevin? Bueno, aquí de acuerdo a los factores de riesgo que ellos nos proponen, evalúan precisamente los ORs, pero también los intervalos de confianza, porque como vimos, si cruzan la unidad, pues no se puede considerar significativo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si quieren, les enseño la tabla que ponen acá abajo. Aquí ellos hacen la tabla de... Aquí, ya la ven aquí. ¿Sí? Y ya es las variables que introdujeron para el modelo de regresión logística múltiple y se relacionaron con la aparición de lesión renal aguda, entre ellas la edad, con un R de 1.04, intervalo de confianza no tocó la unidad y el valor de P pues también fue significativo. La hipertensión con un R de 2.51, intervalo de confianza que no toca la unidad y es significativo igual. La enfermedad renal crónica incrementa 3.52 veces el riesgo, igual fue significativa. La de clasificación de Killip, esa es de la que más aumentó porque aumentó 5.22 el riesgo. El hecho de que sea de la cara anterior del miocardio aumentó el riesgo 3.02 veces. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo cuando estaba disminuida también esta fue como un factor protector, porque aquí nos está dando un OR de 0.95 o mejor dicho, es un factor de riesgo, pero sigue siendo de riesgo, pero no es pues tanto de riesgo, ¿no? No sé cómo se interpretaría porque como tal no está llegando a la unidad. Pero está muy cercano. Sí, está muy cercano. Bueno, una cuestión que yo le veo aquí a esta tabla es que yo digo o que le pones los intervalos de confianza o le ponen los valores de P, pero ponerle los valores de P más los intervalos de confianza, a mí se me hace que es como súbete para arriba, ¿no? Bájate para abajo, que sería un pleonasmo. Entonces, si no tocan, o sea, nos permite hablar de la relevancia clínica, evaluar el desempeño de la variable y el valor de P, pues ya prácticamente no se utiliza, ¿no? Y entonces así termina un estudio donde quedan todos estos datos ajustados entre ellos. Entonces aquí la variable de resultado, que en este caso sería Lesión renal aguda. son todas las causas que me van a llevar a lesión renal aguda. Entonces todas estas causas me llevan a decir que no hay no hay enfermedades y no hay enfermos. Es decir, el hecho, yo puedo predecir si está más viejito, ¿sí? Por cada 10 años de vida, voy a sumarle un punto. Si está hipertenso, le voy a sumar 2 puntos. Si tiene enfermedad renal crónica, le sumo 3 puntos. Si tiene Kilip-Kimball mayor de 3, le sumo 5 puntos. Si tengo un infarto agudo
de la extenso, de la parte anterior, le sumo otros 3 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos juntar para hacer un perfil del paciente, ¿no? Perfil a partir de la edad y a partir de los datos que tengan estos sujetos. Ahora, ¿qué te parece, Jacqueline, en esta crítica cuando hablamos de una variable que dice infarto extenso de la cara inferior del corazón y otra variable que se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo? ¿Qué te parece? Ah, Yo creo que aquí deberíamos de ver igual cuál fue la metodología para ellos tener el resultado de esos desenlaces y así ver si esa variable pues sí cabe dentro de este tipo de regresión lineal. no, esta es regresión logística. La logística. Perdón, Pau se muere de ganas de hablar. Tendría que ver ahí la colinealidad, o sea, que es la parte anterior, o sea, el infarto es la parte anterior del miocardio y o sea, que también va implícita esa variable, ¿no? Que es el ventrículo izquierdo. Aquí yo creo que no hablar de colinealidad, sino hablar de clínica. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que evaluar que los modelos de regresión no sustituyen a la mente de un clínico. ¿Sí? O sea, porque aquí entraron las dos, ¿no? O sea, igual no eran colineales, pero entraron las dos, pero puede ser que una se estorbe con la otra, ¿sí? Entonces, puede ser que una está ahí, ¿no? Pues obvio que los pacientes que tienen un infarto, ¿no? Sobre todo del miocardio extenso, pues es obvio que esos pacientes van a tener una menor fracción de eyección. Entonces, en eso es lo que tenemos que estar pensando como clínicos. Carla, ¿qué te parece Chronic Kidney Disease, enfermedad renal crónica y uso de furosemide? Pues yo creo que también se puede como explicar, ¿no? O sea, que la furosemida pues puede llevar a ese desenlace. O sea, como que se autoexplican las dos, por así decirlo. Exacto. Eso es lo que tenemos que pensar para cuando estemos escribiendo lo de las regresiones, lo de la pertinencia de los modelos, que es la pertinencia clínica de hacer un modelo de estos, ¿no? Porque, o sea, no siempre es pertinente hacerlo, ¿no? No siempre todas las variables que salen en el bivariado, no todas las que salen en el bivariado las tengo que meter en el multi. ¿Se entiende? Sino lo que tengo que crear son modelos de explicación. A eso le llamamos la pertinencia clínica de hacerlo. ¿Ok? ¿Qué te parece, Pau, si ahora me ayudas a que explique Jackie el modelo, su artículo? ¿Sí? ¿Sí, Carita? ¿Sí, Jackie? Gracias, sí. Kevin. Voy a compartir. Ok, aquí me indica que ya lo están viendo. Bueno, en este artículo lo que se trata, o lo que quieren ver ellos, es la parte relacionada de la reducción al acceso de atención de emergencias en el cuidado de urgencias durante el coronavirus, bueno, durante la enfermedad del coronavirus en Italia. Entonces, este estudio se hizo en 33 centros o clínicas, es por eso que la primera página trae a todos los autores de todas estas clínicas y ya después... ¿Cómo, perdón? Es un estudio multicéntrico. Sí, es un estudio multicéntrico y bueno, pues aquí lo que quisieron ellos evidenciar fue la parte de la reducción o la relación que hubo entre la atención a los pacientes con urgencias relacionadas a la parte urológica y la relación que hubo con los pacientes con la pandemia, ya que cuando fue este brote allá en Italia, pues todos los servicios de atención se enfocaron más hacia la parte de atención a la COVID. Lo que hicieron ellos fue un cuestionario
el cual se mandó por correo electrónico a estos 33 centros y se estuvo monitoreando, bueno, en este mail tenía diferentes preguntas y tenían que estar contestando durante 4 semanas. Las de estudio fueron las 3 semanas últimas y la primera como de referencia. Entonces, como resultado, pues se obtuvo que sí se notó en primera instancia una diferencia entre el número de pacientes que estuvieron atendiendo cuando todavía no estaba el brote y después, pues el comportamiento que iba reduciéndose de acuerdo a cada semana. Esto lo analizaron de acuerdo al tipo de enfermedades que se pueden presentar en estas urgencias y pues en todas se evidenciaron que efectivamente fue un valor significativo, ya que iban disminuyendo estas atenciones. Y también de la parte clínica, lo que nos comparten en este artículo es que es muy importante, ya que pues puede entrar o se vio afectado desde la parte de diagnóstico hasta seguimiento. Entonces, en esta regresión lineal que ocuparon, en ellos para llegar a esta conclusión, igual realizaron un análisis de varianza. Ya que todos estos pacientes ya eran, digamos, pacientes captivos de la clínica de urología de estos centros. Sí, sí, porque de la parte de diagnóstico fue una de las áreas que fueron afectadas porque no hacían diagnóstico, ya eran pacientes que iban con seguimiento. Y en algunos casos... Ok, ¿me dejas ver el título otra vez? Sí. Ajá. ¿Algunos casos qué me decías? En algunos casos se menciona que sí fue ya un tipo de urgencia nueva en la cual se atendieron. Y aún así disminuyeron las urgencias, ¿no? Según tu tabla. Sí, se fueron disminuyendo. De hecho, sí. Aquí está la tabla. Y en este caso, y de acuerdo al contexto que hubo, pues sí era de esperarse que la atención se redujera, hubiera una reducción, pero en este caso no se evidencia con números esa diferencia o esa significancia que hubo entre la atención de pacientes con la COVID y pacientes de urgencias, especialmente en este caso, urgencias urológicas. ¿Y te dicen de estos pacientes cuáles, o sea, si alguno fue COVID positivo o no? Eso no lo estudiaron. También aquí como un factor lo que mencionan es que pues ya los pacientes que llegaban a la parte de urgencias, algunos estaban relacionados con la enfermedad o la susceptibilidad que tenían de que contrajeran la enfermedad de la COVID, además de que tuvieran esta urgencia urológica. Y, por ejemplo, también menciona que la mayoría de las personas que llegaban eran personas ya grandes o con este factor adicional de riesgo a contraerla. Y no te ponen una tabla de descriptivos, ¿verdad? No te ponen las edades, o sea, los grupos. No, en esta no. Oye, y entonces, perdón que me tuve que ir un segundo. Entonces, la variable de desenlace, ¿cuál es? ¿Me puedes enseñar el gráfico de dispersión? La variable de desenlace, ¿cuál es? Son los números de pacientes que estuvieron atendiendo en el área de urgencias. ¿Y qué opinan con número de pacientes? ¿Ustedes creen que el número de pacientes tenga este requisito indispensable que decíamos para los modelos de regresión? Pues no es una variable cuantitativa. No puedo partir un sujeto a la mitad, ¿no? Eso se llama estadística de crustáceo, ¿no? Entonces, los individuos, o sea, no puedo dividir un hombre, no puedo tener media consulta de urgencia, ni puedo tener 3.2 consultas de urgencia. Entonces, eso lo que hace es que este modelo no sea el apropiado, ¿no? Aquí sería un... ¿no? O sea,
ya sé que lo publicaron en una gran revista, pero no cumple con este requisito y no creemos que tampoco tenga distribución normal, ¿no? Y entonces el gran problema es que las conclusiones que se lleguen a tener de este artículo van a ser tremebundas, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Pues simplemente como conclusiones indica que sí hubo una diferencia entre los pacientes que se atendieron antes del brote de la COVID y después. Bueno, pero quedó un muy buen ejemplo de cuáles son los supuestos, ¿no? Y entonces, y de cómo lo pueden publicar y a pesar de que salga publicado, no cumple con los supuestos de regresión, ¿no? Ese está muy bueno. Entonces, ahora sí, Carlita. Carlita tiene 2 artículos por si las dudas, ¿eh? ¡Ay! Cuidado. Shame on you, que nada más trajeron un solo artículo, ella trae 2. Venga, ¿lo quieres presentar tú, Pau? ¿Quieres guiarla en la lectura del artículo? Sí, si quieren lo presento. Me decía Carlita que nos quedamos instalados en la vitamina D. Y dice, los niveles de 25 hidroxivitamina D plasmáticos o en plasma en la admisión para predecir un desenlace favorable. Me imagino que en la admisión de cuidados intensivos como factor predictor de un desenlace poco favorable para estos pacientes. Mi traducción les quería hablar en inglés. All right. Pero a ver, Muy Carlita, bien. pero deja que Carlita brille en sociedad. Ok. Yo dije, bueno, Pero perdón, sí, adelante. sí, yo también entendí lo mismo. No, Bueno, era que la guiaras, como tú la profesora, Pau. Perdóname, yo, pues sí, Leo, perdón. ok, bueno, en este estudio, pues el propósito era justo evaluar como el estado de vitamina D y si este podía ser un factor predictor a que desarrollaran un desenlace o un evento adverso en los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí realizaron una corte prospectiva, mejor voy a bajar a esto de procedimientos, realizaron una corte prospectiva, por 2 años, donde reclutaron pues a pacientes que ingresaban a unidad de cuidados intensivos y su desenlace primario, por así decirlo, era cualquier ocurrencia de un evento adverso. O sea, lo llamaron como combinado MAE, que necesitaban catéter venoso central o que tuvieran alguna falla orgánica o choque séptico. Y como segundo outcome, secundario, era que tuvieran alguna infección adquirida en esta unidad de cuidados intensivos. De igual manera, choque séptico, falla orgánica o algún otro evento adverso. Y bueno, también incluyeron como la mortalidad. Entonces, cuando ingresaban a unidad de cuidados intensivos, pues les tomaban una muestra de sangre, pues justo para ver si la vitamina D tenía ahí estaba asociada o no. Entonces ya después, pues hicieron pues todo lo de estadística descriptiva y demás. Y hicieron un análisis, una regresión de Cox para evaluar la asociación de los niveles de calcidiol como una... bueno, a ver, mejor me voy a la tablita, ¿no? Porque así como que no. Aquí está. Ay. Bueno, aquí está lo que hicieron en el análisis de Cox. Clasificaron los niveles de plasma de acuerdo a diversos criterios. Estos criterios del Instituto de Medicina era como insuficientes o deficientes. Estos en terciles, de acuerdo a la estación. Primer tercil, segundo. Y esta es un valor de corte que era de algo de R, que estaba como dentro del programa de R, no sé. Bueno, y los outcomes, ¿no? La combinación de un evento adverso, pues grave, falla orgánica, choque séptico
Y por ejemplo, aquí pues todo, al menos todo mostró que sí te era de riesgo, ¿no? O sea, que era estadísticamente significativo. Tan solo aquí en combinación de un evento adverso mayor, pues sí, todo es estadísticamente significativo. Falla orgánica también, a excepción de los terciles. Y choque séptico, pues solamente es significativo para la deficiencia. Y catéter venoso central, pues igual, el catéter. Infección adquirida, también. Y pues mortalidad, esta sí no se asoció con los niveles deficientes de la vitamina D. Entonces aquí están como sus Kaplan-Meier, donde esta línea como continua son los menores deficientes de vitamina D. Y pues aquí se observa cómo se supone que sí es un factor predictor de cualquier evento adverso mayor, de choque séptico, de infección adquirida y pues de mortalidad no. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son, creo que esto no lo hemos visto, cuáles son los supuestos para someter un proyecto, a someter un análisis de regresión de modelos proporcionales de Cox? ¿Cuáles serían los supuestos? Pues sería como un análisis de pues tiempo persona. Mi desenlace que sea de tiempo persona. Ahora, mi pregunta real es, ¿cuándo hago un análisis de tiempo persona? Cuando se me dé la regalada gana. No, pues cuando queremos ver cómo se va a comportar, como para ver un evento a futuro, ¿no? A futuro. ¿A qué tanto futuro? Pues años, ¿no? O sea, ¿Años? ¿14 días? No, ¿un año? ¿Un año? ¿Quién da más? ¿Cuánto tengo que tener de seguimiento en la muestra? A 10% de la muestra, como por ejemplo en la del grupo 1, que son días de estancia hospitalaria. No es ingreso, no es tener un evento mayor, ojo, sino son días de estancia en la UCIN para tener un evento mayor. Y entonces vean ustedes que nada más llego al 2%. Es que es hazard, es como la tip hazard. Bueno, lo que les quiero decir es, se utiliza la variable tiempo persona cuando es de muy largo plazo, ¿sí? Entonces, y cuando tengo por lo menos el 50% de la población seguida a ese plazo. Y entonces, lo que ha pasado con COVID es que han aprovechado la oportunidad o han hecho el análisis de estas variables para tiempos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, pero entonces en este caso, pues sí está bien el análisis que realizaron, ¿no? Porque lo hicieron, el seguimiento se hizo a 2 años. ¿A 2 años? Ajá, ¿cómo no? Se supone. No. Mira, vea cuánto tiempo es el seguimiento. ¿No? Nada más dice a 14, ¿no? El seguimiento es de cada uno de los niños, de cada uno de los pacientes, no el seguimiento total desde que, empezamos a hacer el estudio en enero del 2020 y acabamos en el 21. Hicimos un año del estudio. No, es el seguimiento por cada uno de los pacientes. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron los pacientes, los siguieron? Entonces, es más o menos, esta es una enfermedad aguda. Entonces, en una enfermedad aguda, pues los tienes, dice, nosotros excluimos a pacientes que fueron, es un estudio prospectivo en donde incluimos a pacientes que fueron ingresados a la terapia intensiva, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2018 y se excluyeron a chamacos de 18 años, pero aquí es, ¿cuánto 15 tiempo? días. Aquí. 15 días. Sí. Sí, 12, no, pues no. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo se considera largo seguimiento? ¿Hay alguna específico? ¿O es... No. Depende de tú como clínico. O sea, depende de qué le vas a decir como clínico. O sea, ¿qué te voy a decir a 15 días? ¿No? Entonces, a 15 días yo creo que tendría que ser dicotómico completamente. O sea, que mi pronóstico sea dicotómico. Entonces, cuando ingresa a la terapia intensiva, me dice, le tomamos niveles de vitamina D, el pronóstico es malo. El pronóstico es que va a morir.
¿no? Tiene 3 o 4 veces más probabilidades de morir. Pero a la hora que lo cambio a hazard radio, lo que digo es, el pronóstico es malo y tiene un riesgo de que tenga 2 días más de estancia hospitalaria, ¿no? De 2 días más de estancia hospitalaria a diferencia del otro. 2 días, no manches, o sea, 2 días, ay, doctor, no sea payaso, ¿no? Sí, pero el intervalo de confianza va, ¿de cuánto a cuánto va el intervalo de confianza? Bueno, puede ser que nada más sea 5 minutos o sea 3 días. Esto se utiliza mucho para cuando se trata de cáncer, de pacientes con cáncer. En pacientes con cáncer, si dice, ¿sabes qué? El tiempo a muerte es de 5 años. En cambio, el otro tratamiento es a 1 año. Entonces, hay una diferencia de 4 años. ¿Sabes qué? Sí me vale la pena hacer el estudio. Sí me vale la pena tomarme el medicamento porque son 4 años de vida. Pero si es 1 año de vida, quizás haya sujetos que prefieren, ¿sabe qué, doctor? El medicamento es tan caro que me voy a quedar en la ruina. Entonces, prefiero morirme, ¿no? Y dejar a mi familia bien, ¿no? Que tomar el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, Entonces, sí, Carlita. perdón. Entonces sí es cierto que solamente se puede hacer para, pues sí, eventos crónicos, o sea, de 1000 años, casi, bueno, de 2, 3 años. De Y 2, ya, 3 no se años. puede para meses, o sea, ¿no? Pues De no, plano. no, ¿Y porque cuál tienes que pensar qué le vas a decir a los pacientes, ¿sí? y Utiliza cuál mucho sería la alternativa? Regresión logística. La alternativa es hacer un modelo de regresión logística en donde mi desenlace es a los 15 días. ¿Qué pasó a los 15 días? A los 15 días se pudo haber muerto, al día 14, al día 13, al día 12, ¿sí? O pudo haber tenido un evento mayor, ¿sí? En presente ausente, ¿sí? Pau. No, les decía que generalmente bueno, los riesgos proporcionales de Koch se utilizan más para estudios como de tipo cáncer, ¿no? La respuesta que tiene el paciente a la quimioterapia, por ejemplo, pero bueno, a largo plazo. Y También para sobre todo, fracturas, por ejemplo, Pau. Por ejemplo, tiempo a fractura. Entonces yo tengo un viejito de 50 años y le digo, ¿sabes qué? Si te tomas la vitamina D, vas a tener tu fractura, en lugar de que lo tengas a 10 años, lo vas a tener a 25. Puta, me la tomo, ¿no? ¿Sí? O para infarto agudo al miocardio, ¿no? Para cosas que tardan mucho tiempo, no poquito, ¿sí? y tienes también ahí lo de los datos censurados, ¿no, Rodolfo? Sí, claro, sí, En los sí. riesgos, Entonces, o sea, si el paciente con cáncer se murió, se perdió el seguimiento, mi paciente con osteoporosis cambió de país o se murió porque ya era un viejito, aún así puedes utilizar esos datos, ¿no? así es, así es. Entonces, estos pacientes que mueren antes, se pueden utilizar los datos, pero siempre mi pensamiento es que la conclusión tiene que ser una conclusión en tiempo persona, ¿sí? Dar vitamina D o la vitamina D incrementa el tiempo de estancia hospitalaria o disminuye el tiempo de estancia hospitalaria en un día. ¡Ah! En un día, ay, doctor, no sea payaso, ¿no? O sea, ¿te vas a tomar eso por Lo un vimos día? muchísimo en los covingos, ¿no? Exacto. Donde les daban el tocilizumab y entonces, pues, igual se morían 2 días después o 6 días después con los gastos de terapia intensiva y el medicamento que es muy caro, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, fíjate cómo no hay diferencias en la mortalidad. No hay diferencias en la mortalidad, pero sí hay diferencias en el tiempo Cáncer, ajá. del MAE, que es por ejemplo, de eventos adversos mayores. No hay diferencia en la muerte, no hay diferencia en la muerte, pero sí hay diferencia en el número de infecciones. ¿Qué significa? Pues lo único que significa es que aquel canijo que está más tiempo en la terapia intensiva tiene más probabilidad de tener un evento adverso mayor. Que un tipo que está en la terapia intensiva tiene mayor probabilidad de infectarse con más tiempo que tiene, ¿sí? Y bueno, la vitamina D, sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, ¿ya vieron? Uno, el riesgo es de 0.5 y el otro el riesgo es de 0.2 en tiempo de 14 días. Se hace muy difícil. O sea, la conclusión es muy difícil. ¿Nos puedes enseñar la conclusión de ellos, de los autores? Las conclusiones tienen que estar en tiempo persona, porque el análisis fue tiempo persona. Proporcional. Nos estás mareando, Carlita, pero no importa. Un Dramamine, por favor. Venga, la Pues lectura del tiempo persona. Venga, venga.
Sí, dice que pues que la hipovitaminosis D pues es muy común en estos pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos y que los niveles bajos, deficientes de calcidiol, están asociados con un incremento del riesgo de outcomes desfavorables. A Pero eso pues le que llamo, obviamente, a eso le llamo deducción. Todo esto es deducción. ¿Deduzca usted cuánto? Yo nada más digo, yo le estoy aquí diciendo que la vitamina D se puede asociar, se necesita hacer mucha más información, pero miren, puede que. Yo no estoy diciendo que la vitamina D sea un factor, ¿no? Y entonces, esos son los dos compadres, ¿no? ¿Ya saben el chiste de los compadres? Kevin, ¿te sabes el chiste de los compadres? Que llega Creo un que compadre con el otro y dice, ¿qué hubo, compadre Daniel? Que usted anda diciendo que yo tengo hemorroides. Y el otro dice, no, compadre, yo no dije que usted tuviera, yo dije que como que se le sienten, compadre. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Aquí dice que muestran que la vitamina D se asocia con un riesgo desfavorable. Y es cierto, pero lo que no te dicen es qué tanto, ni cuánto, ni qué. ¿Sí? Entonces, la diferencia, o sea, es científico y es cierto, sí es cierto. Sí salió, sí, es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo. Y entonces, en esa interpretación clínica es donde tenemos que ahondar cuando empecemos a escribir el artículo. ¿Sí? pero tengo una pregunta ahorita que habló de los censurados. ¿Cuántos serían como los censurados permitidos para no, pues sí, para no llegar a ese sesgo con esta prueba? Sí, debes de llegar al, por lo menos el 50% de tu población debe de llegar al desenlace. 50%, es decir, tú lo que tienes que garantizar es que llegues a la mediana del desenlace. O sea, que el 50% de tu población haya llegado donde tú dices que iba a llegar. Tengas el resultado de la meta, ya sea de mortalidad, de neutropenia y fiebre, etcétera, etcétera. Yo te recomendaría que para neutropenia y fiebre no lo hicieras, como es tan poquito el tiempo después de que le doy la quimioterapia, no lo hicieras con una regresión de Cox, sino lo hicieras con regresión logística. Porque es tan Ok. poquito el tiempo que puedes llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces, ¿no se puede hacer las dos, por ejemplo? Sí, ¿no? De que se puede hacer, se puede hacer. De que después vayas a tener que decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿O para qué lo hice? Eso es la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con los supuestos, pero también tiene que ver con la parte clínica. ¿Qué voy a decir con este resultado? Por ejemplo, en el de la regresión lineal, ¿qué voy a decir? Voy a decir que se incrementó en 3.2 el número de consultas. Eso es lo que voy a decir. La gente se va a burlar de mí, ¿no? La gente se va a burlar, ¿cómo 3.2? ¿No? Y con una desviación estándar de 5, ay, no se hace, o sea, ¿me va a llegar media consulta en la noche? Ay, bueno, pues ahí imagínate, eso es deducción, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es la pertinencia de lo que voy a estar diciendo? ¿Sale? Bueno, se nos Yo creo acaba. que tengo una duda rapidísima. En este caso que estamos viendo que es tiempo persona y que igual se hace un cálculo de tamaño de muestra, ¿vale la pena incrementar o ponerle un extra a ese cálculo de N? Por ejemplo, lo hicimos y salen 20. Y Guachicol, sabemos que va a haber pérdidas. Le podemos dar como un 1% o algo así. Como guachicol para de, igual. guachicol de tamaño de muestra. Yo lo que te diría es no. No, porque los modelos de log rank test ya toman en cuenta a los que se pierden. Los pacientes que se pierden o no tienen el seguimiento completo se llaman censurados. Entonces, en ese sentido, ya estás tomándolo en cuenta en el long run test. Entonces, no tendrías por qué inflar la muestra. Sí podrías inflarlo para los modelos de regresión logística, cuando es tiempo persona, que se te perdieron y ya no sabes qué pasó. Y no los puedes tomar en cuenta porque tienes que esperarte el desenlace. Ahí sí podría decirte. Pero en el de long run test no vale la pena hacer, ¿cómo se llama? Hacer huachicol. ¿Sí? Bueno, pues no me queda más que despedirnos, ¿no? Y nos vemos para la próxima ocasión. ¿Y qué vamos a ver la próxima ocasión?
Para la próxima ocasión vamos a ver ya directamente el modelo de regresión lineal, solo modelo de regresión lineal, y avanzamos en nuestro escrito. ¿Les parece bien? ¿Sí? Pau, ¿podrías hacerlo en el Google Classroom o yo lo subo? No, lo estoy haciendo. Ah. Modelo de regresión lineal, algo que tengan que subir o agregar ellos, nada. Diapos, ¿no? Ah, ok. De Entonces, modelo de una regresión clase lineal, y después hacemos un artículo de regresión lineal. ¿Sí? y un artículo. Sí, yo lo subo en el Classroom en este momento. Y la tercera parte del modelo de regresión lineal va a ser que lo hagamos en R o lo hagamos en SPSS. ¿No? Empecemos a echar manos, ¿no? ¿Sale? El enlace, bueno, ya, ahorita les pregunto. Sí. Bueno, Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. bye bye. Bye.